¿Qué crees tú que va a pasar y qué cosas tenemos que hacer bien para que efectivamente en Chile pudiéramos tener una solución a esto? Chile desde el año 90, que es cuando se retorna la democracia, vive un proceso de 30 años, ya se van a cumplir 30 años este año, que permite por una serie de trabajos desde las políticas públicas, desde el mundo privado, desde las ONG, etcétera, el poder ir avanzando y superando la situación sobre la cual el país estaba en los años 90. Eso es un dato duro, indesmentible, más allá hoy día de lo que uno pudiera escuchar a veces en los medios o de las propias manifestaciones que hay. El dato indesmentible es que nosotros teníamos una situación de pobreza bastante dura el año 90, sobre el 40%, y hoy día, afortunadamente, hemos ido reduciendo eso a menos de un dígito, o sea, del orden del 8%. Eso significó que hubieron muchos avances para muchas personas, que es muy bueno durante todo este periodo. Sin embargo, penosamente, la buena noticia es que tuvimos muchos avances en todo ámbito de cosas, desde lo que tiene que ver con el desarrollo, yo diría, en el nivel de la educación, el nivel de acceso a la universidad, el nivel de acceso a la vivienda, el nivel de mejoras en la cosa particular de las familias en Chile, y por lo tanto esa es como la buena noticia. Lo malo de esto es que yo creo que fue ocurriendo a medida que se fue avanzando, que tú también generas un proceso de avance de las expectativas, ¿no? O sea, una persona que a lo mejor su principal expectativa en un minuto fue tener lo mínimo que pudiera ser incluso una pequeña casa, incluso en un nivel casi de media agua, es obvio que cuando ya accede a ese nivel, accede a esa casa, ya sea una muy pequeñita o una un poco mejor, y va avanzando, tiene a sus hijos, es probable que esa persona tenga expectativa de tener una casa mejor, de tener una casa un poco más grande. Es probable que esa persona tenga una expectativa de tener mejores ingresos. Y es probable que esos hijos de esa familia a su vez tengan expectativas más altas que a lo mejor la que tuvieron sus padres. Y yo creo que ahí se produjo una suerte de trampa, ¿no? O sea, tú tienes todos los indicadores de los últimos 30 años en Chile, todos te dicen que Chile es el mejor país de América Latina desde México hacia el sur. El mejor en todo, desde los niveles educacionales, el acceso a la educación, el tema de la salud, el tema de la vivienda, el tema de la reducción de la pobreza, etcétera. Incluso mejor que Colombia, e incluso mejor que Uruguay. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que en todo lo que son los indicadores que miden cómo están los países, Chile estaba en el primer lugar. Sin embargo, insisto, la buena noticia es esa, es que yo creo que no se respondió adecuadamente en los últimos 10 años, por poner un horizonte de fecha, de tiempo, a lo que eran estas demandas de expectativas que tenían los chilenos de tener más cosas por un lado, mejor desarrollo por otro, mejor acceso por otro, no abuso ni maltrato por otro. Al no responder, siento yo, bien, como corresponde, desde las políticas públicas principalmente, pero también del ámbito cultural, te deja un vacío en cual tú no tienes por dónde sentir que esas personas que tienen esa demanda, que tienen ese deseo, sientan que alguien está escuchando esto y sientan que alguien se está haciendo cargo de esto. Por lo tanto, no sentían que alguien se hacía cargo, no se sentía que efectivamente se respondían esas demandas, y yo creo que se fue generando una sensación de insatisfacción, de sentir que no se era escuchado, de sentir que no había una respuesta a esto que tú dices: yo mejoré, obviamente mi familia está mejor, pero yo quiero más porque resulta que estoy viendo que se puede tener a más, y es en el fondo una expectativa mayor. Bueno, ahí yo siento que lamentablemente en estas expectativas altas que hubieron producto justo del desarrollo, ¿no? Porque fíjate tú que aquí hay que poner un punto que es súper relevante. Si una sociedad se va desarrollando y va avanzando, tú vas a generar en esas personas que son parte de esa sociedad mayores expectativas. Este tema es súper crucial tenerlo claro, porque si no tuvieras una mejoría en tu sociedad donde tú estás viviendo, es probable que tus expectativas fueran mínimas, es decir, sobrevivir, tener pan para poder comer en el día, tener un techo para poder dormir. Sin embargo, cuando las sociedades avanzan, y eso es lo que yo creo que acá no se leyó bien, tú vas a tener expectativas mayores. O sea, ya no va a ser pan, techo y abrigo, por ponerlo de alguna manera. Lo que va a requerirse va a ser no solamente acceso a la educación, sino que calidad de la educación. No solamente tener la posibilidad de que un hospital público te atienda, sino que te atienda en tiempo, forma y adecuadamente. Entonces, yo creo que todos los avances de Chile, desafortunadamente, insisto, la buena noticia fueron los avances, la mala noticia es que se generó unas expectativas altísimas, que son legítimas, son correctas, y que debimos haber respondido, y me sumo acá y hablo en plural, pues yo siento que la sociedad completa debe haber respondido a que esa expectativa, que era una expectativa más alta, cómo diseño yo acciones y políticas para poder llegar a cumplir esa expectativa.
Penosamente esto se cruzó con una falta de discurso en torno a este tema. Yo creo que el tema de los discursos, qué es lo que dicen nuestros líderes, qué es lo que dicen el presidente, la presidenta, qué es lo que dicen nuestros parlamentarios, no da lo mismo, ¿no? Y aquí hubo una ausencia de discurso en la lógica de lo que yo estoy hablando. Nadie dijo de manera más clara, siento yo, con más fuerza, cuáles habían sido nuestros logros. Se dejó eso como guardado en un baúl, casi avergonzándose, siento yo, de lo que habían sido los avances, y se dejó un espacio total y abierto para la crítica, para una crítica absolutamente autoflagelante, en mi juicio, donde se veía siempre la situación del vaso medio vacío y no del vaso medio lleno. Entonces, cuando tú tienes ese discurso de manera muy sistemática durante muchos años, sobre todo desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, evidentemente si no hay un discurso al frente que le haga contrapeso a lo que se está diciendo, yo creo que fuimos llegando a donde aquello que era obvio, que los datos te lo decían, ya no dejó de ser obvio y pasó a ser algo incluso cuestionado a la base e incluso diciendo que esto no había sido así, prácticamente era casi como que tú tuvieras 30 años de completo abuso, de cero avance. Entonces se fue generando un ambiente, siento yo, de enojo, de violencia, de resentimiento, avivado por este discurso que usó esta necesidad de las personas, usó esta expectativa y estos deseos de las personas y además, ojo, deseos y expectativas que muchas veces estaban sobre la base de cuestiones ciertas, porque es verdad que tú podíamos haber tenido una cobertura casi completa de educación, pero también es cierto que la calidad de la educación no era la mejor. Es verdad que había situaciones de abuso, tanto del mundo privado, las empresas, como también del mundo público, en relación al trato de los ciudadanos. Entonces tú tenías como los datos de qué es lo que había faltado ahí para poder dar una respuesta, que debió haber sido una respuesta diferente, coherente, donde tú dices, ok, hemos avanzado todo esto y ahora vamos a mejorar acá porque reconocemos que usted necesita mejor calidad de la educación, reconocemos que usted necesita que no hayan abuso, reconocemos que usted necesita que la atención de salud mejore de manera significativa. Como eso no se hizo y el discurso fue todo está mal, todo está pésimo, aquí nos han abusado, nos han robado, nos han liquidado durante todo este tiempo, claro, tú radicalizaste las posiciones. Y mi opinión, y en esto a lo mejor uno puede tener matices con otro, yo creo que si los discursos no son considerados en el nivel de importancia que corresponde, en el fondo uno podría tener situaciones aún más dramáticas a las que hemos vivido en estos últimos 3 meses, 4 meses después de este 18 de octubre, porque el cómo tú respondes a esto no da lo mismo. Entonces, como síntesis diría yo en relación al tema de por qué pasó, yo creo que aquí se fue acumulando dos elementos. Uno, molestia, frustración, algo de rabia, y esto fue incentivado por un discurso que usó este espacio de algo que era real para su propio beneficio en un discurso demasiado radicalizado, donde se desconocía todo y donde yo creo que penosamente la ultraizquierda, y en esto hay que en el fondo decirlo con todas sus letras, yo creo que se usó todo lo que son los enfoques más tradicionales en relación a estos planteamientos más duros de la izquierda para poder avanzar y llevar agua, como digo yo, entre comillas, para su molino. ¿Qué es lo que yo creo que debería pasar y cómo veo lo que viene ahora, ¿no? Yo tengo la impresión de que si el diagnóstico es este, más o menos, y podemos coincidir a lo mejor en que pudiera ser este el diagnóstico con varios, el tema de cómo salimos y cómo solucionamos nos da lo mismo. Porque como aquí, en el fondo, hubo un espacio demasiado largo, yo digo por lo menos 10 años, y en una de esas pueden ser más, en los cuales no se argumentó en la lógica de lo que estamos planteando algunos hoy día, de cuáles fueron los logros, los avances de estos 30 años después de la vuelta a la democracia, sino que se mantuvo este discurso como arrinconado. Yo creo que retomar un discurso de esto, donde tú digas, hagámonos cargo de los avances, veamos qué es lo que nos falta y avancemos y parémonos sobre lo que hay, puede ser súper complejo. Entonces hoy día estamos en un proceso en el cual se está avanzando, en un plebiscito que está convocado para abril, en un plebiscito que se pretende de entrada para que los ciudadanos se manifiesten o no, si acaso partimos con una hoja en blanco, que significa en el fondo nada, o sea, cero, y de ahí construimos, o no estamos de acuerdo, nos ponen una disyuntiva además que es muy desagradable, porque es una disyuntiva polarizada, ¿no? O estoy de acuerdo con esto o estoy de acuerdo con lo otro. Y claro, yo creo que estamos en un derrotero súper complejo. Yo en lo personal estoy por la opción rechazo, y estoy por la opción rechazo no por inmovilismo, no estoy por la opción rechazo por mantener todo como que no pase nada, estoy por la opción rechazo porque siento que partir, por lo que decía antes, de una hoja en blanco, desconociendo lo mínimo y todos los grandes avances que hubieron y ni siquiera los mínimos que hubieron, yo creo que puede ser extremadamente negativo para el país.
Y creo que uno podría, y es lo que es mi planteamiento, hacer muchas de las reformas si hay voluntad política, si hay decisión, tanto en el marco de las reformas constitucionales que puedan faltar, como en el marco, insisto, de políticas públicas en el ámbito de lo social. Porque acá se está diciendo, y yo creo que eso es súper incorrecto desde el punto de vista ético, que la gente que votaría rechazo no está por responder a las demandas sociales. Y yo en esto quiero ser súper clara, eso no es así. Justamente porque nosotros, muchos de los que estamos en esta posición, queremos responder a las demandas legítimas que puedan tener los ciudadanos en Chile, pero queremos responder de la mejor manera en el marco de lo que Chile ha construido y de ahí avanzar sobre un piso, es que nosotros estamos por rechazo. No queremos votar todo, no queremos decir que aquí no se hizo nada y mucho menos, como se ha dicho por algunos, hacer un cambio radical al modelo de desarrollo chileno. Un cambio radical al modelo de desarrollo, a lo mejor los ciudadanos pueden no saber o no entender mucho cuando se dice esto, pero nosotros estamos acostumbrados a un montón de libertad acá en Chile. Estamos acostumbrados a tener libertad de prensa, estamos acostumbrados a tener elecciones periódicas con pluralidad de partidos, estamos acostumbrados a tener un sistema mixto en términos de la provisión de servicios desde el sector público, por lo tanto, unos servicios los proveen los privados y otros servicios se proveen estatalmente. Y cuando estamos hablando de cambio de modelo de desarrollo, estamos hablando de ese tema, estamos hablando de que a lo mejor acá, desde el punto de vista ideológico, más de la ultraizquierda, que es la que está comandando y mandando este proceso muy fuertemente hoy día, ellos dicen cambiamos el modelo de desarrollo, significa entonces, bueno, vamos a estatizar todo, vamos a eliminar la libertad de prensa, vamos a tener censura para determinadas opiniones, vamos a impedir de que haya prosperidad desde el punto de vista de lo que es el crecimiento económico de los sectores privados. Entonces, en eso es donde yo siento que aquí no se puede correr el riesgo de que un modelo que permitió que Chile saliera de una situación de pobreza después de la vuelta a la democracia de manera significativa, que tuvo un montón de logros, simplemente lo agarremos todo y lo tenemos en el tacho de la basura para mirar qué, que es la otra pregunta que yo me hago. ¿Cuál modelo queremos mirar? Cuando de repente dicen, no, es que acá tenemos que avanzar, y lo han dicho hasta en la cara nuestra, ¿no? A un modelo donde haya una asamblea constituyente que cambie todo en la lógica de ¿qué? El modelo es Venezuela, el modelo es Nicaragua, el modelo es Cuba, el modelo era Bolivia de Evo Morales. ¿Cuál es el modelo? Entonces acá yo diría con absoluta responsabilidad, yo creo que en el fondo no podemos dar esta suerte de salto al vacío, que no significa por ningún motivo que haya inmovilismo. Aquí hay un montón de gente que estamos porque hayan reformas significativas, importantes, que mejoren las condiciones de vida de cada uno de los chilenos, pero que no estamos disponibles a que eso signifique borrar de un solo plumazo 30 años de democracia, como si esos 30 años de democracia no hubieran existido, y ojo, con la mentira que se dice, que casi fueron 30 años como continúa una dictadura. Y eso es una falacia que además yo creo que ellos mismos lo saben y lo dicen y lo repiten desde el punto de vista ético, cometiendo una mentira, a mi juicio, descarada. Dos temas que me interesaban contigo eran el tema del feminismo, de la ideología de niños, género, ya, por una parte. Y el tema de los niños más El tema, vulnerables. sí, Ya. los niños más vulnerables, que en el fondo se ha dicho, hay gente que tenemos en la calle, la gente que está protestando, la gente, la primera línea, son niños que vienen de que son producto de un sistema que no les dio las oportunidades. Primero decir algo como de entrada, yo soy 100% partidaria y siempre lo he sido de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos, de manera que no haya mujeres que teniendo talento, que teniendo deseo de poder aportarle al desarrollo de su país, al desarrollo del mundo, puedan verse mermadas por situaciones donde digan, oye, las mujeres no pueden estar acá. Dicho eso, hay un trecho enorme hoy día de lo que han sido los movimientos feministas en los últimos 20, 30 años, que han ido derivando hacia posiciones que a mi juicio son extremadamente ultra, por llamarlo de alguna manera, donde tú te planteas ya no solamente el tema de que tú tengas una igualdad de oportunidades, igualdad entre hombres y mujeres en los distintos aspectos, sino que casi penosamente en algunos movimientos feministas más ultra son posiciones anti-hombres en algunos casos, son posiciones supremacistas, por llamarla de alguna manera, y voy a usar esa palabra, supremacistas de mujer, ¿no? O sea, como que es como una vuelta de tortilla, ¿no? O sea, todo lo que yo reclamé en relación a los hombres en la época en que pudieran ellos haber tenido una predominancia y que hubieron muchas situaciones probablemente de abuso de las mujeres, es como que yo quiero dar vuelta a esto y hoy día quiero una preeminencia de las mujeres en todo, a costa, yo me imagino, de, no sé, de entablar una relación distinta con los hombres. Yo en eso estoy en desacuerdo. Yo creo que acá los talentos de hombres y mujeres en las sociedades democráticas deben ser valorados, deben ser acogidos, deben permitírsele a cada uno de manera que puedan ingresar a ese aporte sin problemas y sin barreras de entrada. Si para eso significa que yo tengo que hacer correcciones, por ejemplo, en política pública para mejorar la igualdad de salario entre hombres y mujeres, yo estoy de acuerdo con eso.
O sea, no es razonable que si una mujer es doctora en algo, estudió, y el hombre es doctor en algo, también estudió, esta mujer gane 10, 15 o 20% menos del hombre ante un mismo trabajo. Por lo tanto, si yo tengo que definir políticas públicas para lograr que eso no sea, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Lo mismo me pasa en relación a todos los ámbitos donde las mujeres se puedan tener que desarrollar. Yo puedo, a través de políticas públicas, mejorar las condiciones de acceso a las mujeres de manera que puedan tener la misma igualdad de oportunidades que puede tener un varón en los distintos ámbitos, sea en esto del ámbito privado, sea en el del ámbito público, sea en el ámbito de la empresa, incluso en el tema de las Fuerzas Armadas, en el ámbito que sea. Dicho eso, sí estoy en contra de lo que son las políticas de discriminación positiva, en particular aquella que pretende reservar cupos a las mujeres para, por ejemplo, lo que pudiera ser una elección parlamentaria o lo que sea una elección, digamos, de elección popular. ¿Y por qué estoy en contra? Porque una cosa es que yo priorice y esté de acuerdo en el acceso de entrada, es decir, yo tengo candidatas mujeres 10, tengo candidatos hombres 10, y por lo tanto con eso gané que la ciudadanía pueda efectivamente elegir hombres y mujeres y va a tener la oportunidad desde el inicio para poder definir si quiere hombre o mujer. Sin embargo, cuando esto de entrada, tú dices van 10 hombres y van 10 mujeres, pero además yo le voy a garantizar en estos 5 cupos que hay, que 3 cupos sean, o estos 6 cupos que hay, 3 sean para mujeres y 3 sean para hombres, yo estoy vulnerando el derecho que tienen las personas que un voto es igual para todos. Porque significaría que, por ejemplo, yo, si voté por, qué sé yo, por 5 hombres y resulta que voté además por 5 mujeres, a lo mejor resulta que por un tema de votaciones, aunque las mujeres hayan tenido menos votos que el último hombre, que es el 5, las que van a entrar son las mujeres y no el hombre. Y yo creo que eso es súper violento. O sea, tú puedes tener una situación donde un hombre tuvo 100 votos, la mujer tuvo 50 votos, pero resulta que por esta obligación de tener que tener un resultado que sea paritario, que es donde está la diferencia, tú bajas al hombre y metes una mujer. Y yo siento que eso nos hace un flaco favor a las mujeres, porque yo creo que nosotros somos perfectamente capaces, las que tengan interés en poder ir a elecciones, a poder jugársela con todo, y si van a una elección que haya igualdad de condiciones. Por ejemplo, la otra cosa que yo estoy de acuerdo es que uno tiene candidatas en términos de entrada que sean iguales, que por ejemplo hayan condiciones en las franjas, donde haya propaganda. Por ejemplo, que haya un incentivo, donde los partidos tengan a lo mejor productos que puedan haber menos ingresos a las mujeres. Por ejemplo, en la elección pasada entendía yo que el voto que tenía la mujer, cuando los votos que recibía de recursos de dinero eran un poco más en el caso de las candidatas que eran mujeres. Todos esos incentivos que son para favorecer que las mujeres compitan y para favorecer que ojalá la ciudadanía vote por ellas, yo estoy 100% de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es los cupos reservados, sea para mujeres, sea para indígenas, o sea para cualquier grupo. Yo siento que eso vulnera el principio democrático de un voto, o sea, una persona un voto. Y por lo tanto ahí, en temas de lo que es el tema del feminismo, yo siento que hoy día se ha avanzado significativamente de nuevo. Creo que quedan brechas, hay brechas en el tema de los salarios, hay brechas también en el acceso en algunas líneas, sobre todo en el mundo privado, tal vez en el mundo de la empresa, y yo creo que hay que ver los incentivos que sean correctos para que efectivamente las mujeres puedan tener acceso a aquellas que tienen deseo, tienen ganas y, ojo, tienen la capacidad, que se la ganaron estudiando, trabajando, lo que sea. Si eso es así, yo creo que tú avanzas a un mundo de mejor condiciones. Penosamente, nuevamente, las posiciones más de punta, más ultra, parecen obviar el punto de la meritocracia, parecen obviar el punto de si acaso tú tienes las condiciones o no, y aquí no se trata de que yo en el fondo tenga o no tenga las condiciones, tengo que ocupar un espacio, porque eso yo no estoy de acuerdo ni para los hombres, obviamente, ni tampoco para las mujeres. O sea, aquí tiene que haber un nivel donde tú digas, usted va a acceder a esto, ok, pero tiene que tener las condiciones y, ojo, tiene que habérselo ganado. Delia, todo este tema del movimiento feminista ha tomado particular relevancia durante el tema de las protestas o de lo que ha ocurrido en Chile. Y es un movimiento que venía de antes y había ido tomando fuerza el último tiempo, a mediados, probablemente el primer semestre del 2019 y un poco antes, y que se vino a expresar en la etapa final ya de las protestas en noviembre. Y eso corresponde a una bandera que ha esgrimido como el progresismo, la izquierda, y que sabemos que curiosamente no tiene el correlato con la realidad histórica de lo que ha sido el trato de la izquierda a los movimientos feministas. Bueno, además es una paradoja esa, lo que tú dices, Victoria, es muy cierto, porque si tú analizas, y vamos a poner una foto que es bastante curiosa, la otra vez salía una foto de lo que era China, ¿no? Y aparecía, no sé si era el Politburó, no tengo idea, y China, un país comunista, y resulta que lo mismo en Corea del Norte, y las fotos son 100% hombres.
o 90% hombres. Entonces, también esto es un poco raro y un poco paradojal que en aquellos países que hoy día efectivamente todavía quedan estos regímenes un poco antiguos, digamos, extremos en materia política, como pueden ser los regímenes comunistas, la participación de las mujeres ahí en política es bastante restringida. Entonces hay una paradoja ahí, en términos de cómo tú, en el fondo, te juegas por algo cuando tu propia ejemplo de donde está tu ideología funcionando no se da en la práctica. Más que paradoja, yo diría, hay un doble estándar, ¿no? Porque por un lado exige un conjunto de cosas, pero sin embargo lo que es tu propio planteamiento no se da. Yo creo que en el tema además del feminismo y en el tema de las últimas movilizaciones que han habido, también se produce una distorsión. Porque, por ejemplo, este famoso canto del violador eres tú, yo lo encontraba absolutamente discriminador y absolutamente horrendo, y lo quiero decir con todas sus letras. Porque yo decía, ¿es legítimo que las mujeres planteen que todos los hombres son potencialmente violadores? Yo lo encuentro que, no sé, las mujeres tienen hijos, las mujeres tienen maridos, tienen hermanos, tienen papás. ¿Todos son potencialmente violadores? Yo siento que ahí el violador eres tú hacía una caricatura de algo que es súper cierto. Obviamente que hay situaciones de hombres abusadores, golpeadores y violadores. Y son repudiables, hay que sancionarlo, tenemos que tener políticas públicas que prevengan esto y sancionen esto. Pero una cosa distinta es que yo lleve esto a una suerte de alegoría que distorsiona el verdadero mensaje. Yo tengo una discrepancia sustantiva ahí, yo creo que eso no le ayuda a la causa de las mujeres, no le ayuda a la causa de una sociedad más integrada, a una sociedad donde nos relacionemos con respeto entre hombres y mujeres, y además nos relacionemos con respeto justo en estos temas, porque es obvio que eso generó, fíjate que yo no sé si aquí lo sabrán o no, en el fondo las personas que puedan estar escuchando esto, ¿no? Pero nosotros supimos de que en colegios donde había niños y niñitas, después de toda esta cosa que los medios incentivaron al extremo, oye, varios niños chicos la pasaron mal, porque esto se decodifica de distintas maneras. Entonces podemos tener, y de hecho tuvimos información de niños en colegio, o que les pegaron, o que las niñitas los agarraron con burla, niños de 8, de 10, de 12 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos generando esa condición? ¿Nos gusta eso? O sea, que los niños en el colegio se agarran con burla, que una niñita sienta que en el fondo puede ir y a lo mejor decirle algo a un compañero con el cual a lo mejor tenía amistad. O estamos por propiciar relaciones de respeto desde que son muy pequeños los niños, relaciones de cuidado en el caso de las niñitas para que efectivamente no sean ni abusadas, ni maltratadas, ni violadas. Yo creo que hay un límite ahí que se cruzó, desafortunadamente, con la complicidad, siento yo, de los medios a nivel masivo, y aparece como casi chistoso, y no tiene ni un chiste, el que uno polarice esto al extremo. Porque claro, alguien me puede decir, oye, no, pero es que tú estás exagerando, porque eso no lo cree la gente. Yo creo que no, es al revés. Cuando tú tienes un discurso tan general del violador eres tú, entre comillas, y ese tú es cualquiera, yo creo que no le hacemos ningún favor ni a las mujeres, ni a las relaciones entre hombres y mujeres, ni por supuesto le hacemos, no somos justos con los hombres. Y fíjate tú, aquí yo te diría, obviamente que hay hombres que son deneslables y son repudiables, pero hay una cantidad enorme, afortunadamente la mayoría, que no lo son. Entonces, ¿cómo estamos en esta historia? Yo creo que hay que mirar con cuidado eso. Yo tengo mi discrepancia, creo que acá se puede avanzar en igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Creo que hay que tomar medidas y políticas públicas que favorezcan esto, pero claramente en la lógica de generar armonía, complementariedad y no en una suerte de vuelta de tortilla, como decía yo al inicio, donde, bueno, como tú me hiciste todo esto, entonces yo ahora voy a estar acá y yo te voy a hacer lo mismo. Yo creo que eso es fatal, absolutamente fatal. Delia, el último tema que quería ver contigo es el tema de los niños en situación de Bueno, en el caso, vulnerabilidad, sí, mira, en el caso de niños, yo que creo se que ha querido poner como el sí, símbolo. Y yo creo que eso es una tremenda mentira, y lo digo también con todas sus letras. ¿Y por qué? Fíjate tú que asociar el que estén generando violencia, el que estén generando desmanes, el que estén generando saqueo, a la condición de pobreza o vulnerabilidad es extremadamente injusto y discriminador con esos niños. Porque fíjate tú, eso supone decir que donde el niño nació o donde el niño está, por su condición de mayor vulnerabilidad, tiene que ser delincuente, tiene que saquear y tiene que incendiar. Y eso no es cierto. Eso es absolutamente falso. Entonces, yo le doy la otra vuelta. ¿Pueden haber algunos niños o jóvenes que estén en esa condición y que estén allí? Sí. Pero también sabemos, yo creo que en el fondo hoy día se sabe con más claridad que muchos de la primera línea, como se le llama, mal llamada primera línea, pero la primera línea, no necesariamente son jóvenes o niños vulnerables. Ojo, ahí teníamos chicos que estaban o en el colegio o en la universidad y algunos con profesión. Entonces,
Cuando a mí me decían de que en el fondo la condición de estos niños o jóvenes hace que ellos tengan que estar generando violencia y abuso de derechos de otros, eso es una falsedad y además es discriminador contra la gran cantidad de jóvenes, niños que puedan estar en situación de vulnerabilidad y que son chicos que están absolutamente, eventualmente manifestándose pacíficamente. Segundo, están probablemente yendo a clases y que están todavía en el colegio o yendo a sus clases si están en la universidad o trabajando si decidieron trabajar o están en el fondo ayudando en lo que sea que puedan estar ayudando a su familia. Entonces, yo siempre tenía esta discusión, me acuerdo en algunos encuentros, cuando asociaban delincuencia con pobreza como factor sine qua non. O sea, yo soy pobre, por lo tanto voy a ser delincuente. Es lo mismo que el violador. El violador eres tú. Eres hombre, puedes ser violador. No, señor, eso no es así. Por lo tanto, soy pobre, tengo que ser ladrón. Nací en una situación vulnerable, tengo que drogarme. Eso no es así. Más aún, todos los que trabajamos en el ámbito de lo social hace muchos años, podemos decir con absoluta certeza, en el mundo de las situaciones de personas de mayor vulnerabilidad, tú encuentras personas que están estudiando, trabajando, sacándose la mugre por tener en el fondo sus vidas de la mejor manera, progresando. Y esa es la mayoría, no es al revés. Ahora, ¿vamos a tener niños o jóvenes que están en esa situación? Sí, pero también tenemos universitarios, también tenemos gente que está en el colegio, incluso tenemos jóvenes que estaban con título profesional. Entonces, hacer ese símil yo creo que es tremendamente injusto para los niños, para esos niños. Y no lo comparto de ninguna manera. Yo te diría que los datos, si uno se mete a analizar los datos, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que, entre comillas, en esta famosa primera línea, tú tenías un poco de todo. Entonces, ¿cómo explicamos si la relación que ellos quieren hacer es que un niño que está en situación de vulnerabilidad, un joven que está en situación de pobreza, va a tener que estar acá en primera línea? ¿Y cómo explicamos los que están yendo al colegio que no son en situación de vulnerabilidad? ¿O cómo explicamos el que tiene un título profesional que también estaba ahí? ¿Cuál sería la explicación para eso? ¿Cuál es la explicación para ti? Yo creo que lo que tiene que ver ahí es que en el fondo este movimiento tiene que ver con un concepto ideológico detrás que está siendo digitado, dirigido por personas que están más, yo te diría, en la ultraizquierda y que están incentivando, a mi juicio de mala manera, el querer lograr obviamente cambios en Chile de manera por la vía de violencia política, que yo discrepo completamente. Y claro, eso hace que tú, para no decir la verdad, yo estoy en esto porque yo creo en esto, es un poco el fin justifica los medios, tengo que buscar una razón que aparezca, entre comillas, como mejor, ¿no? O sea, porque yo estoy en una situación vulnerable, porque yo la estoy pasando mal, entonces yo estoy acá. Y yo creo que eso no es cierto. Hoy día los datos nos muestran, por lo menos lo que ha salido, lo poco que ha salido, de que tú tienes en el grupo de personas que han estado en estas situaciones, gente que no necesariamente están en estos grupos que uno pudiera decir situaciones más vulnerables, sino que también hay otros. Y voy a poner un solo ejemplo. Aquí han habido concejales que están detenidos y que no me parece que sean personas que han estado en situaciones de gran vulnerabilidad. Es lo que pasó, no me acuerdo, este concejal de una de las regiones, la quinta región. Hay gente que está detenida que tenía estudios técnicos, estudios profesionales. Entonces, no es razonable en el fondo estigmatizar a la gente que tiene situaciones de mayor pobreza o mayor vulnerabilidad como que son todos vándalos, son todos delincuentes, son todos saqueadores. Yo creo que eso es estigmatizar a toda una población y yo por lo menos estoy en absoluto desacuerdo con eso.